Amados, muy buenas noches. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso que nos permite estar nuevamente juntos por este medio. Oremos para poder estudiar la palabra del Señor. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de estar juntos una vez más. Pedimos tu sabiduría y tu bendición porque de tu boca viene la inteligencia y el conocimiento. Y conocerte a ti, oh Dios Altísimo, es la inteligencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu verdad, la podamos vivir y la podamos también compartir con otros. Prepara nuestros corazones, Señor, para caminar a la luz de tu palabra y permite que podamos, Señor, por tu gracia, vivirla y que esta palabra se haga carne en nuestras vidas. Padre, gracias, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Mis amados, en esta noche quisiera titularle a nuestro tema las obras de la fe. Y vamos a considerar algunos casos que habla Hebreos 11. Yo te recomendaría estudiar detenidamente a cada uno de estos héroes de la fe, porque la fe es uno de los dones de Dios más importantes en la vida cristiana. Por la fe podemos agradar a Dios, debemos de vivir por fe, debemos de resistir al diablo por medio de la fe, debemos aprender también a andar por la fe y no por vista. Así que necesitamos estudiar a profundidad este aspecto. Y ahora vamos a considerar un poco acerca de estas obras maravillosas de la fe. Primeramente debemos comprender que cuando hablamos de fe, estamos hablando de lograr las cosas y obtenerlas no por medio de nuestras fuerzas, sino por medio del poder de Dios. No será con nuestra sabiduría que logremos lo que Dios nos pide. No será con nuestro entendimiento, sino con la sabiduría divina proveniente del rema, de esa palabra que Dios nos habla de manera particular. Logos es la palabra escrita de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú lees el logos de Dios. Pero cuando Dios te habla a ti una palabra específica y personal, es rema. Cuando Dios en la Biblia le habla a alguien, personalmente es un rema. Y si tú lees lo que Dios le dijo a esa persona, para ti y para mí es un logos. Ahora bien, comencemos. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, la Biblia dice que por la fe entendemos que el universo fue creado de lo que no se ve. Sin embargo, debemos comprender que la fe viene por el oír la palabra de Dios, es decir, rema. Para tener fe es necesario que Dios nos hable personalmente. Y para poder entender la palabra necesitas que Dios te la explique. Cuando tú lees la Biblia, si quieres tener entendimiento, vas a necesitar que Dios te hable, porque el entendimiento es un don que Dios da por medio de la fe. Alguien puede leer la Biblia y no entender nada. Por ello, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, necesitamos pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento, y en el momento en que estemos leyendo, Él puede iluminar nuestros ojos. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando con los dos discípulos de Emaús y ellos no conocían que era el Señor? El Señor hablaba con ellos, pero hasta que Dios les abrió el entendimiento, reconocieron que era Jesús en el momento que el Señor partió el pan y luego desapareció. Así que necesitamos que Dios nos hable cuando estamos leyendo la palabra. Déjame compartirte un ejemplo de esto. ¿Cuántos de nosotros hemos oído, porque el Evangelio de Juan así lo dice, que Jesús dijo a su Padre: Padre, que ellos sepan que les has amado como a mí me has amado? Y los predicadores lo dicen: Dios nos ama como amó a Jesús. Yo he leído ese verso muchas veces, probablemente al igual que tú. Pero en una oportunidad le digo: Señor, yo no entiendo ese verso. He oído que el Padre nos ama como te amó a ti, pero yo no lo entiendo.
Y recuerdo que el Señor me habló. Y entonces Él me mostró que el Padre amaba a Jesús como su Hijo unigénito, porque ciertamente Él es su Hijo unigénito. Así lo dice Juan 3:16. Él envió a morir a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor me explicaba que el Padre lo amaba a Él como su unigénito. Entonces el Señor me explicó que así es el amor de Dios para nosotros. Si nosotros hubiéramos sido su único hijo, es decir, que Él nos ama como el unigénito, si nosotros hubiéramos sido la única persona por la cual Jesús tuviera que venir a morir, Él hubiera venido a morir, porque Él nos ama como que si fuera su único o unigénito hijo. Esto me dio una perspectiva del amor del Padre que yo no lo había visto. Así que te imaginas, el Padre te ama como a su Hijo unigénito. Y si solo tú hubieras tenido necesidad de salvación, de todas maneras Jesucristo hubiera venido a morir. Ahora bien, yo no hubiera podido entender eso si Dios no me lo revela, si Él no me habla. Así que tú vas a entender por la fe. Dios va a darte entendimiento, pero para que ese entendimiento venga, Él te va a explicar. Es como que Él se tome el tiempo, como los apóstoles, ¿te acuerdas que le preguntaban al Señor? Y le decían, Señor, ¿y qué significa esa parábola? Y Él les decía, ¿y ustedes todavía no comprenden? Y ellos le decían, pues no. Entonces el Señor se tomaba tiempo para explicarles. Recuerda, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si quieres entender la palabra, y es importante entenderla, porque la obediencia depende del entendimiento. La Biblia dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Así que pregúntale al Señor lo que no entiendes, porque cuando Él te hable, te dará fe para entender su palabra. Bendito sea el Señor. Otro aspecto interesante que nos muestra en Hebreos 11:14, dice la Biblia que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel ofreció excelente sacrificio. ¿Sabes qué? Nosotros somos enviados a hacer un sacrificio vivo. Como reyes y sacerdotes, ese es nuestro llamado, somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Pero el mejor sacrificio no es el que nosotros deseamos darle a Dios. El sacrificio más excelente es el que Él pide que demos. Abel escuchó a Dios lo que Dios quería ofrecerle. Abel escuchó de Dios lo que él deseaba. Y cuando tú le ofreces a Dios lo que Él desea, entonces eso será un sacrificio agradable. ¿Sabes? Dios no le dijo a Jefté que hiciera ese voto insensato. Jefté hizo algo que Dios no le mandó. Dios no le mandó que ofreciera en sacrificio a la primera persona que apareciera si él ganaba la batalla. Y la primera persona que salió a saludarlo fue su hija. Ese fue un voto insensato. Yo entiendo que muchas veces nosotros queremos ofrecer sacrificios a Dios, pero yo te invito a que busques el sacrificio más excelente, un sacrificio que Dios te pida a ti y no un sacrificio que provenga de tu mente, de tu propia idea, de tu propia manera de agradar a Dios. No trates de agradar a Dios en tus propios pensamientos. Hebreos 11:6 dice que lo que agrada a Dios es la fe. Agrada a Dios por medio de la fe. Recuerdo un día cuando el Señor me pidió un sacrificio. Y en ese momento yo no sabía que era un sacrificio, pero sí que lo fue. Ya me había graduado de ingeniero en electrónica y tenía mi pequeña empresa. Y aunque no trabajaba mucho tiempo, solo dedicaba unas 10 horas probablemente a la semana, el resto del tiempo lo ocupaba en la obra del Señor. El Señor un día platicando, Él me preguntó, ¿qué quieres ser? Y Él me dio a escoger. Yo sentía que era una plática normal. Y pues yo le dije, Señor, y Él me dijo, ¿qué quieres ser? ¿Pastor o ingeniero? Y cuando yo le dije, Señor, yo quiero ser pastor,
Entonces me sorprendió que él me dijo, entonces quiero que dejes de trabajar como ingeniero. Y eso significaba cerrar la empresa. Eso significaba, aunque era una empresa pequeña, era más que suficiente para mí. No te imaginas lo terrible que me sentí. Me sentí horrible. De hecho, me puse a llorar porque yo no sabía qué hacer, cómo iba a mantener a mi familia, qué pasos debía dar. No sabía cómo hacer. Por cierto, recuerdo que cuando le pregunto, Señor, ¿y cómo voy a hacer para vivir? Y el Señor me dice, predica diezmos y ofrendas. Y cuando yo prediqué los diezmos y las ofrendas, la gente dejó de diezmar y ofrendar. Y tuve que aprender a depender de Dios. Tuve que aprender a caminar confiando en Él. No fue fácil hacer lo que Él me pidió. Fue difícil. Yo quiero decirte que va a llegar momentos en tu vida donde el Señor te va a pedir sacrificios, como a Abraham, que se le pidió sacrificar al hijo de la promesa. ¿Te imaginas un hijo nacido en la vejez? Se tardó 25 años para que esa promesa viniera. Y Dios le dice, cuando ya está un muchacho, porque él fue el que cargó la leña, Isaac, así que creemos que ya era un muchacho, y Dios le dice que lo sacrifique. Yo quiero decirte que los sacrificios que Dios te pida no serán fáciles. De hecho, son sacrificios. Pero debes aprender que Dios te dará la fe para que puedas hacer lo que Dios te manda. Yo lloré y me sentí muy angustiado. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo vivir. Pero la vida de fe es una vida que se debe de aprender. La gente piensa que vivir por fe es dejar de trabajar, ¿verdad? Como en mi caso así me tocó, ¿verdad? Cerré mi empresa o mi empresita. Pero la gente no se da cuenta que vivir por fe es hacer lo que Dios le manda. Cada vez que Dios te manda algo, es vivir por fe, porque tú debes de vivir de acuerdo a lo que Dios te habló. Y déjame decirte que cuando Dios te hable, no será tan fácil hacer lo que Él te está diciendo. Vas a tener que dejar muchas cosas, muchos amores, muchas comodidades. Yo pasé por una serie de situaciones. En ese tiempo tenía como 7 tarjetas de crédito, pero como yo las pagaba, ¿verdad? No era problema porque trabajaba. ¿Te imaginas al dejar de trabajar? Todas estas tarjetas de crédito llegaron a no poder pagarse, entraron en mora y se me vino una cantidad de dificultades. ¿Será que Dios no sabía las dificultades financieras que venían? ¿No hubiera sido mejor que me dijera, bueno, te llamo al ministerio, pero aquí están $20,000? Bueno, parece que Dios no trabaja así, por lo menos conmigo no trabajo así. Cuando Dios te pide algo en sacrificio es porque Él quiere sacrificar algo. Él quiere matar algo en ti para darte nueva vida. Para que venga una nueva vida debe de morir algo primero. Así que Dios va a hablarte. Quiero decirte que Dios nos sacó adelante. Fueron muchas dificultades, muchas pruebas, pero aprendimos a conocerle. Ofrece ese sacrificio más excelente. Atrévete a decirle, Señor, yo quiero agradarte. Y cuando Él te pida algo, aunque sea difícil, Él te dará la habilidad y Él te cuidará. La Biblia dice que por la fe Noé preparó el arca. ¿Sabes? Dios es tan especial porque le mandó a hacer a Noé un arca y lejos del mar. ¿Cómo iban a meter el barco tan grande en el agua? Nunca había llovido. Muchas veces Dios te va a pedir cosas que nunca has hecho, que no tienes experiencia. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ser padres y no sabíamos cómo ser un buen papá, cómo ser un buen esposo? Pero cuando Dios te habla, si aprendes a buscarle, Él te va a dar un modelo, así como el arca,
Iba a venir un diluvio, pero Dios iba a dar un modelo a Noé para ser librado del diluvio. Yo quiero decirte que Dios quiere revelarte un modelo de matrimonio, un modelo de estilo de vida para librarte de las aflicciones del mundo, para librarte de las cosas terribles que han de venir en el futuro, porque vienen tiempos de juicio. Pero cuando Dios te manda a vivir de una determinada forma, cuando Dios te manda a seguir un modelo, no toda la gente estará de acuerdo contigo. ¿Te imaginas? A Noé lo miraban como loco. Hoy en día, para muchas personas, llegar al virgen a matrimonio es una enfermedad, es una locura. Para el mundo hoy en día, la sabiduría de Dios está obsoleta, pero es para el mundo. Yo quiero decirte que cuando aprendas a tener una relación con Dios, Dios va a revelar el modelo de todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Necesitas pedirle los planos para el matrimonio. Necesitas pedirle los planos para la educación de tus hijos. Necesitas pedirle los planos para saber qué hacer en la vida. Recuerdo cuando llegó el momento donde debíamos orar por la educación de nuestros hijos. Y con mi esposa sentimos del Señor que era necesario que ellos estudiaran en casa. No sabíamos cómo hacerlo, pero sentimos que esa era una guianza del Señor particular a nuestra vida. No te imaginas qué difícil fue tomar esa decisión. No estaban de acuerdo mis padres, no estaban de acuerdo las personas, porque nos decían que nuestros hijos iban a crecer como inadaptados socialmente, porque no iban a tener interacción con otras personas. Pero sentíamos que era la voz del Señor hablándonos. Cuando tomamos esa decisión teníamos muchos temores, no sabíamos qué hacer. Yo doy gracias a Dios por la esposa tan maravillosa que tengo, porque Dios la ha utilizado poderosamente para la educación de mis hijos. De hecho, mis hijos sabían leer y escribir antes de ir a la escuela, antes de ir al colegio. Entonces, fue una situación difícil. Tuvimos que tomar una decisión en contra de la sociedad, del pensamiento natural. Y fue difícil. Sin embargo, al buscar al Señor, el Señor nos ayudó. Yo quiero decirte que cuando Dios te hable algo para tus hijos, para tu esposo, para tu relación, qué sé yo, la manera de trabajar, quizás no va a ser fácil llevarla a cabo porque otros no estarán de acuerdo con lo que el Señor te ha mostrado, pero tú debes de ser valiente. Pasaron muchos años y nuestros hijos aprendieron a estudiar autodidacta, se desarrollaron de tal manera que si tú los vieras hoy en día, no pareciera que tienen problemas de adaptación social. De hecho, son bien desenvueltos y gracias a Dios, la gracia y el favor de Dios está con ellos. Pero construir un barco y meter a todos los animales y meter 7 de ciertas parejas y otros solo una pareja está extraño. No esperes que las personas comprendan lo que a ti te ha hablado Dios. Debes ser valiente y hacer lo que Dios te mande. Ahora déjame decirte, tenemos pastores que nos ayudan y que cuidan de nosotros y podemos compartirles lo que Dios nos ha mostrado. Pero va a llegar cosas, va a llegar situaciones donde lo que Dios te habla a ti, nadie lo va a entender. Porque Dios te lo habló a ti. Aunque Dios lo que te diga nunca estará en contra de la palabra de Dios, las personas no lo van a entender. Pero tú debes de ser valiente y caminar y avanzar. Claro, te vas a enfrentar con un montón de problemas. Recuerdo que cuando el Señor me llamó a dejar mi trabajo, pues yo lo dejé, dejamos de ganar. Y como era normal, empezamos a tener necesidades y la provisión no venía. Yo pensaba que si Dios me había dicho que dejara de trabajar, entonces el dinero iba a venir rapidito, ¿verdad? Porque como Dios me había dicho, yo no había entendido que yo tenía que pelear la batalla de la fe. Yo pensaba, bueno, pues si Dios me manda, Él me va a sostener y Él me va a enviar la provisión. Y así es mucha gente, piensa que lo único que necesita es orar sin esforzarse en clamar, en buscar el rostro de Dios, en seguir intercediendo o en buscar trabajo.
Yo no había entendido que necesitaba pelear la batalla de la fe con gratitud, con alabanza. Y recuerdo que llegó el día donde dudé, bueno, Señor, no viene el dinero, entonces me voy a trabajar. Yo recuerdo esas veces. En ese tiempo tenía un pickup del año. Y hermanos, hasta quesadillas me fui a vender. Y quiero contarte para qué sirvieron las quesadillas. Esas quesadillas que fui a vender, del cual no me avergüenzo, porque aprendí una gran lección. Y de hecho conocí personas muy lindas, unos preciosos pastores que ya los conocía. Y ellos me proveyeron para vender quesadillas. Pero hubo una obra hermosa que Dios me hizo en el corazón mientras estaba ese ínterin de vender quesadillas y de aprender a pelear la batalla de la fe. Bueno, lo primero que tuve que aprender para ir a vender quesadillas es que tenía que levantarme de madrugada. Yo nunca había madrugado a esas horas de la madrugada. Así que aprendí a levantarme a las 3 de la mañana para estar muy temprano en el lugar donde las fabricaban y luego ir a venderlas. Mira cómo Dios usa los tiempos de aprendizaje. Cuando tú quieras obedecer la palabra de Dios, no vas a poder obedecerla inmediatamente. Vas a necesitar aprender. Abraham le tomó 25 años para poder aprender la fe. Pero en fin, yo iba a traer las quesadillas y cuando las iba a vender, el problema es que empezaba hablando de quesadillas y terminaba hablando de Jesús. Y se me cruzaba y después dejaba las quesadillas por un lado y terminaba hablando de Jesús. Me di cuenta que no era muy buen vendedor de quesadillas porque lo que yo quería era hablar de Jesucristo. Quiero decirte que llegó el momento donde el Señor me hizo entender que sí, mi llamado era predicar su palabra, pero ese espacio de vender quesadillas me hizo levantarme a las 3 de la mañana. Yo nunca me había levantado de madrugada, excepto para vender quesadillas, por lo menos a esas horas. Así que, ¿sabes qué? De ahí aprendí que los panaderos de Dios se levantan a veces muy temprano para preparar el pan divino. Y un día que me había levantado muy temprano, todos estaban dormidos. Yo me había levantado para estudiar su palabra, era de madrugada. Y cuando me levanto me sentí un poco molesto porque todos los demás durmiendo y por qué yo tenía que estar levantado tan temprano. Y el Señor susurró a mi corazón, sí, estás levantado ya, pero tú eres mi panadero. Y ¿sabes qué? Hoy me gusta levantarme de madrugada y doy gracias a Dios porque me gusta preparar el pan divino. Pero regresando a Noé, mis amados, Dios le mostró el modelo. Dios te va a mostrar el modelo a ti. Él nos mostró el modelo para nuestros hijos y no fue fácil llevarlo a cabo porque la gente estaba en contra de lo que nosotros creíamos. Yo creía que Dios me había mandado dejar de trabajar, pero no fue fácil porque la provisión no vino. No sabía que necesitaba yo orar y pelear la batalla de la fe y orar con convicción, no orar como no queriendo recibir. Así que tuve que aprender y gracias a Dios el Señor me enseñó. En este capítulo 11 de Hebreos habla muchas cosas hermosas de la fe. No vamos a tener el tiempo para estudiarlo todo, pero algunas de estos nos van a motivar para pelear esa batalla. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que Abraham obedeció al llamado. ¿Te imaginas? Dios le mandó dejar casa, dejar parentela, dejar la casa de su padre. Él tenía esposa. Yo me imagino que fue algo muy difícil porque uno está acostumbrado a cierto estilo de vida. Abraham tenía que dejar su lugar y llevarse absolutamente todo. Si tú te has trasladado, qué terrible es el traslado. Hay que sacar, uno dice que no tiene muchas cosas, pero a la hora de trasladarse pareciera que se multiplican las cajas y uno dice, ¿dónde mete esto? Y uno ya no sabe si tirar algo o llevárselo. Qué difícil fue para Abraham moverse del lugar. Yo recuerdo qué difícil fue para mí seguir el llamado de Dios y obedecerle cuando me dijo que dejara de trabajar. Una de las cosas que era muy difícil para mí, yo me imagino que le pasó a Abraham también, es el qué dirán. ¿Se imaginan? Abraham, ¿para dónde vas? Pues realmente no lo sé. ¿Y cómo es que no lo sabes? Es que Dios me habló. ¿Y que Dios te habló? ¿Cuál Dios?
Es que a mí me habló Dios y me dijo que me fuera a una tierra que Él me iba a mostrar. ¿Y no sabes cuál es? No, todavía no sé, pero Él me la va a mostrar. ¡Locura! Abraham no tenía todas las respuestas a todas las preguntas. Muchas veces obedecer va a requerir dar pasos donde probablemente no tengas todas las respuestas a las preguntas de las personas, pero tú quieres hacer la voluntad de Dios. Cuando con mi esposa iniciamos esa tarea, una de las cosas más difíciles para mí era qué va a decir la gente. Mis hijos en ese tiempo estudiaban en el Colegio García Flamenco y yo no tenía para pagar la mensualidad. Yo pensaba, ¿qué van a decir los demás? ¿Te imaginas cuánta batalla vino a mi mente? Era ingeniero de profesión. Yo tenía con que lidiar con esos pensamientos de eres un haragán. Lo que pasa es que no eres llamado al ministerio. Lo que pasa es que eres un haragán y no quieres trabajar. Y yo pensaba dentro de mí, Dios mío, ¿será que soy un haragán? Y un día el Señor me dijo, cuenta cuántas horas trabajas diariamente para mí. Y me salieron como 16 horas. Entonces dije, entonces no soy un haragán si trabajo 16 horas diarias para el Señor. Pero tuve que lidiar con muchos problemas. Yo decía, Dios mío, ¿y si no puedo pagar el colegio? ¿Qué van a decir mis parientes? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir los demás? Pero déjame decirte, Dios va a salir a ayudarte cuando Él te manda. No quieras hacer buenas cosas para Dios. Aprende a vivir por fe. No quieras hacer cosas lindas para Dios. Solo haz lo que Él te manda. Las obras de fe y todo lo que miras en Hebreos 11 solamente es hacer lo que Dios les pidió. No fueron grandes ideas, no fueron grandes ocurrencias. Solo fueron hombres de Dios que llegaron a ser grandes por obedecer lo que Dios les dijo, no por su habilidad, no por su destreza, sino porque Dios da el poder para obedecer aquello que Él te manda. Vas a experimentar dificultades, vas a experimentar situaciones difíciles, pero Él te va a ayudar. Abraham es un personaje que me llama mucho la atención. Bueno, él es el padre de la fe y él es un modelo para nosotros. Y quiero hablar un elemento más de Abraham. En el capítulo 11, verso 9, dice la Biblia que Abraham habitó como extranjero. Aunque Dios lo bendijo y él era riquísimo en ganada, en plata y en oro, dice la Biblia, dice que vivía en tiendas. Y él aprendió a vivir como extranjero. ¿Sabes por qué? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto es Dios. Cuando tú aprendas a obedecer a Dios y hagas lo que Él te manda, Él va a quitar todo amor en ti. Y esta tierra va a ser pasajera. Esta tierra no es nuestra tierra. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Pero para que esto suceda, Dios debe hacer una obra en tu corazón. Y Él debe de quitarte el amor por lo terreno, el amor por el pecado, el amor por la vanidad, el amor por las cosas materiales. A Dios no le da problema bendecirte en lo material. Lo que a Él le da problema, como alguien dijo, no es que las cosas, que tú tengas muchas cosas, sino que las cosas te tengan a ti. Tu corazón debe ser para Jesucristo. Tu corazón debe ser para amarlo, para agradarle. Sin embargo, déjame decirte que necesitas esforzarte y ser valiente. Mateo lo dejó todo. El joven rico no pudo. Llegó a decirle, Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y le citó algunos de ellos. Él le dijo, yo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero aunque él guardaba esos mandamientos, había algo que le hacía falta. Y sí que le hacía falta porque su corazón estaba en lo material. Entonces el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, vas a tener grande galardón en el cielo. Pero se entristeció porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes? Hay personas que prefieren las posesiones, las posiciones en lugar de Cristo. Mira, cuando el Señor me llamó a dejar esta carrera de ingeniería, porque soy ingeniero con mi esposa, ingenieros en electrónica, dejamos varias cosas, no muchas, pero sí dejamos varias cosas. Pero ¿sabes qué? A lo largo de mi vida
me he dado cuenta que tengo cosas que toda la ingeniería no hubiera podido pagar. Yo te digo, las bendiciones de Dios tienen un valor que el dinero no puede comprar. No puedes comprar la gracia, no puedes comprar el favor, no puedes comprar la fidelidad, el amor de tus hijos, la entrega de tus hijos al Señor. No puedes comprar las consecuencias de una vida entregada y rendida a Cristo. Yo te invito en el nombre de Jesús a que dejes que Dios te use para hacer obras poderosas en la fe, pero debes de seguir la estrategia como los muros de Jericó. Dios dice, primero den 6 vueltas y después den otras 7, y Dios claramente dijo cuántas vueltas deberían de dar. Tú debes de seguir la estrategia de Dios. Cuando enfrentes un problema, cuando enfrentes una situación, no trates de seguir tu propia estrategia. Cada pelea, cada adversidad, Dios va a ayudarte en todas ellas, pero es Él quien debe de dirigirte. Debes dejar que Él te hable para que tú escuches su estrategia y obedezcas y hagas lo que Él te dice. A veces te va a decir que cantes, a veces va a decir que levantes la vara, a veces va a decir que esperes, a veces va a decir que hables, a veces Él va a decir que consigas vasijas de aceite, qué sé yo. Pero deja que el Espíritu Santo te hable. Dios va a hacer obras poderosas a través de ti. Para terminar, yo quiero decirte que Dios quiere darse a revelar a las personas. La gente necesita salvación, la gente necesita liberación, necesita transformación, necesitan sanidad y necesitan de personas que les cuente lo que Dios ha hecho, porque cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho, las personas dicen grandes cosas ha hecho Jehová, y muchos temerán y confiarán en su nombre. Pero para que mires esas obras maravillosas, para que mires el poder de Dios, debes obedecer lo que Él te diga. Lee la Biblia, lee el Logos de Dios y debes de estar dispuesto a obedecer cuando Él te hable. Tú dices, ¿y cómo lo voy a entender? Él se va a encargar. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Mira, ya tenemos 35 años de casados con mi esposa. Y me recuerdo cuando mi hijo mayor me dijo, papá, ¿y será que voy a escuchar a Dios? Yo le decía, sí, hijo, sí lo vas a escuchar, pero ¿cómo lo voy a escuchar? Y yo le explicaba un poco. Pero llegó el día donde para él fue tan natural decirme, mira, papá, el Señor me dijo, porque el Señor habla. Dios es un Dios que habla. Eso fue una de las bendiciones que yo encontré en Jesucristo. Él es el Dios que habla. El Dios que yo buscaba era el Dios que hablaba. Y gracias a Dios que habla y sigue hablando y quiere hablarte. Porque Él quiere darte fe para hacer sus maravillosas y poderosas obras. No tengas miedo, aunque yo sé que va a venir mucho miedo. Cuando no tengas para pagar, cuando te vayan a cortar la luz, cuando estés enfermo, cuando no tengas para el médico, cuando estés en situaciones donde nadie te puede ayudar, donde has llorado y ya no sabes qué hacer, déjame decirte, Dios es el Todopoderoso. Escúchalo y haz lo que Él te dice. Créele y verás las obras poderosas de Dios. Eso no pasa al día siguiente. Abraham se tardó 25 años para aprender. Tú dices, ay, pastor, y mañana tenía que apagar la luz, ¿me la van a cortar? Voy a serte honesto, probablemente algunas veces te la corten. Pero aun cuando te la corten, ahí vas a aprender cosas y lecciones maravillosas. De hecho, yo aprendí a tener tiempo con mis hijos cuando nos cortaron la luz. Y ahí descubrimos el tiempo de familia. No fue por revelación, fue por corte de luz. Así que no le temas a sufrir las consecuencias mientras estás aprendiendo. Porque no importa en el hoyo en que estés, el Señor te va a sacar. Porque si tú eres su hijo, Él va a permitir que aprendas. Y mientras aprendes, claro, vas a cometer errores, vas a cometer faltas, pero Él es un papá responsable que se va a hacer cargo de ti. Así que te invito en el nombre de Jesús, lee la palabra, busca a Dios en oración y cree a todo lo que Dios te diga. Y prepárate, porque en Dios harás proezas si eres obediente a hacer lo que Él te dice.
No importa cuán difícil sea, no importa cuánto sacrificio tengas que realizar. Sé fiel, obedece y Él te va a dar el poder, Él te va a dar las fuerzas. Solamente dispón tu corazón y decirle, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes, porque no puedo en mis fuerzas, no tengo la sabiduría, pero tú eres el Dios de toda la capacidad y tú sí me puedes ayudar. Oremos. Padre Todopoderoso, eres el Dios que hace maravillas, eres el Dios que hace grandes obras. Yo te pido que nosotros podamos llegar a ser parte de ese Hebreos 11 extendido, Señor, y seamos de esos héroes de la fe que creímos a tu palabra y que tú nos utilizaste para hacer maravillas en nuestras vidas y en las vidas de otros. Ayúdanos, Señor, a poder batallar, a poder pelear, a poder ser valientes, a poder creerte y vencer las circunstancias, los temores, las altiveces, los pensamientos, la opinión de los demás, que podamos permanecer firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, pero haz esas obras poderosas que tú puedes hacer. Queremos ser instrumentos para que la gente mire lo que has hecho en nuestras vidas y puedan temer tu nombre y confiar en ti. Señor, nos disponemos. Y yo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien está pasando en este momento por alguna dificultad, que tú escuches su clamor y conforme a tus misericordias conteste su petición, sea para sanidad, sea para salvación, sea para liberación, sea para provisión. Padre, en el nombre de Jesús, muévete poderosamente y de acuerdo a la petición de mis hermanos, Señor, escúchales. Y permite que te conozcan como ese Dios que provee, que salva, que sana, que libera, que sana. Porque eres el mismo, ayer, hoy y serás por los siglos eternamente. Padre, glorifícate. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.